los equilibrios ácido-base. Aquí tenemos eso, equilibrio ácido-base. Ya, entonces, como les decía, bueno, habíamos visto lo que era ácido y lo que era base. Vimos los ácidos fuertes, los ácidos débiles, ¿cierto? Y vimos que podríamos hacer una combinación de un ácido con una base. Los dos son débiles, ¿cierto? Pero con una característica sí, que tiene que haber un ion común y así generamos un buffer. ¿Ya? El ácido y la base tienen que ser débiles y tenemos que tener un ion que sea común para que podamos formar este buffer. Entonces tenemos varias cosas que podríamos hacer entonces entre los ácidos y las bases: calcular pH, concentraciones, formar buffer, calcular, ¿cierto?, los pH del buffer propiamente tal y calcular el pH, ¿cierto?, una vez que agregamos un poco de ácido o un poco de base. Ningún problema con eso. Ahora, lo que también podríamos hacer con los ácidos y base era hacer titulaciones. Y las titulaciones tienen que ver con poder determinar la concentración de una solución desconocida a través de hacerlo reaccionar con otra, en este caso hacer reaccionar un ácido con una base, ¿cierto? Una de ellas conozco la concentración, la otra no, y por estequiometría yo puedo calcular la concentración de la solución desconocida. Entonces, esa es la otra manera, ¿cierto?, de poder utilizar este equilibrio ácido-base en lo que es una titulación. Vamos a poner aquí titulación. Que se lo había contado, pero no habíamos hecho ningún ejemplo. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de una titulación en donde utilizamos un ácido fuerte y una base fuerte. Vamos a empezar con ácido y base fuerte. ¿Cómo se hacen las titulaciones? Bueno, las titulaciones generalmente se utiliza una bureta. Disculpen el dibujo, pero este va a ser mi bureta. Bureta. Y aquí vamos a tener nuestro Erlenmeyer, ¿cierto? Y vamos a hacer esta titulación en donde dice, tenemos 50 ml de un ácido de 0,12 molar. Entonces tenemos nuestro ácido, nuestro ácido clorhídrico, que sabemos su concentración, que es 0,12 molar, y que tomamos 50 ml. O sea, de lo que sabemos es que tenemos un ácido clorhídrico, que es una concentración conocida, tomamos 50 ml. Y vamos a titularlo con hidróxido de sodio, ¿cierto? Y no sabemos su concentración, por eso vamos a hacer una titulación. Y al hacer la titulación, ocupamos para neutralizar el ácido con esta base, se utilizaron 27,5 ml. Eso sería como un ejemplo típico de una titulación para que esto ocurriera. Para hacer esto, generalmente usamos un indicador de naftaleína. ¿Por qué necesitamos un indicador? Porque necesitamos determinar cuándo llegamos al punto de equivalencia, que sería nuestro punto final, donde la solución en un principio es incolora y que se colorea con un exceso de base. Es muy poquito, entonces un poquito de base, se colorea la solución de color rosado, significa que llegamos al punto final, en donde estamos justo en el punto de equivalencia, en donde tenemos se cumple la estequiometría de la reacción. En este caso, ¿cuál es la reacción que estamos haciendo? Una reacción ácido-base, porque eso es lo que estamos estudiando. Entonces, ¿cuál es la reacción ácido-base? Ácido clorhídrico más nuestro hidróxido de sodio van a reaccionar. Entonces ponemos una flecha completamente porque reaccionan ácido fuerte, base fuerte. ¿Qué se nos genera? Se nos genera sal, el sodio con el anión, el catión con el anión del otro compuesto, ¿cierto? Más, ¿cierto?, el hidroxilo con el protón, y eso forma agua. Entonces generamos sal y agua. Entonces tenemos nuestra reacción de la titulación. Esta es nuestra reacción de la titulación, que la estamos aprovechando ¿para qué? Para poder determinar la concentración de nuestra base, conociendo, ¿cierto?, la concentración de nuestro ácido. Ya, una manera bien genérica que lo vamos a realizar, ¿cierto?, que les podría llegar a servir más adelante,
es indicar la relación entre los reactivos. Y la relación es estequiométrica. ¿Cuántos moles de ácido a cuántos moles de base? Lo vamos a hacer de esta manera. Los moles de ácido clorhídrico a los moles de hidróxido de sodio. Ese por estequiometría es 1:1. ¿Qué significa eso entonces? Que los moles de ácido clorhídrico van a ser igual a los moles de hidróxido de sodio. Lo único que estamos haciendo es sacar información de la estequiometría de nuestra reacción. Ahora, ¿cómo determinamos los moles de ácido clorhídrico si sabemos su volumen y su concentración? Entonces ahí recordábamos la expresión, ¿cierto? Que la concentración molar es los moles partido por el volumen. Ya esto sí que lo tienen que saber. Por lo tanto, si despejamos de aquí, los moles es la concentración molar por el volumen. Entonces eso es lo que vamos a colocar aquí. Entonces, los moles de ácido clorhídrico corresponden a la concentración molar de ácido clorhídrico por el volumen del ácido. Y eso va a ser igual a la concentración de la base por el volumen de la base. Ok, ¿qué sabemos? Nosotros queremos averiguar finalmente la concentración molar de nuestro hidróxido de sodio. Sabemos el volumen de gasto, sabemos la concentración del ácido, sabemos el volumen que utilizamos de ácido. Entonces aquí podemos despejar rápidamente, ¿cierto? Nuestra concentración de nuestro hidróxido de sodio. Sería la concentración de nuestro ácido por el volumen de nuestro ácido dividido por el volumen de la base. Entonces, vamos a determinar la concentración molar del hidróxido de sodio. Reemplazamos los valores. Concentración del ácido clorhídrico utilizado, 0,12 molar. 0,12 molar. Por el volumen del ácido, utilizamos 50 ml. Y lo dividimos, ¿cierto?, por el volumen de hidróxido de sodio que se empleó, 27,5 ml. Los ml se van y me queda directamente la concentración molar. En este caso, la concentración de nuestro hidróxido de sodio sería entonces ¿de cuánto? Haciendo el cálculo, es 0,22 molar. A ver, eso sería. Escrito más bonito, ¿cierto? Concentración de nuestro hidróxido de sodio es 0,22 molar. Ahí quedaría más claro. Lo mismo. Pero para eso generalmente se utilizan las titulaciones, o sea, sabiendo una concentración de uno de los dos reactivos que está involucrado en la titulación, ¿cierto? Tomamos un volumen conocido, concentración conocida, claro, y hacemos la titulación. Vemos el gasto en volumen y con eso, entonces, calculamos la concentración. Ese sería un ejemplo, ¿cierto? En donde tenemos una relación 1:1. Tenemos otro ejemplo también, en este otro caso. Bueno, primero, ¿quedó más o menos claro este ejemplo? Sí, más o menos, sí. ¿Sí? Bueno, ahí está clarito, paso a paso, cómo realizarlo. ¿Cuál es lo importante? Es determinar primero, ¿cierto?, esta relación, para después, ¿cierto?, hacer todo el cálculo. Vamos por otro ejemplo, ya en esta misma línea. Aquí tenemos otra titulación, ¿cierto? Esta es una titulación para determinar, ¿cierto?, la concentración de una solución desconocida. En este caso tenemos una muestra de 25 ml de ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte, y son titulados con 27,5 ml de hidróxido de calcio, 0,15 molar. En este caso estamos preguntando cuál es la concentración de la solución del ácido. O sea, estamos haciendo nuestra titulación, tenemos nuestra bureta, tenemos nuestro Erlenmeyer. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos una muestra de 25 ml de ácido clorhídrico, 25 ml, ¿cierto?, de ácido clorhídrico. Y no sabemos más del ácido clorhídrico. Lo otro que sabemos es que se titularon con el hidróxido de calcio, que es 0,15 molar. Oh, quedó cortito, pero alcanzó.
Entonces, hidróxido de sodio, 0,15 molar. ¿Cuánto se ocupó? 27,5 ml. O sea, tenemos el volumen y la concentración de nuestra base, una base fuerte, y sabemos cuánto utilizamos de nuestro hidróxido, de nuestro ácido clorhídrico. ¿Qué queremos determinar entonces? La concentración de nuestro ácido clorhídrico. Ya, entonces, se fijan, siempre tenemos la concentración y el volumen de uno de los reactivos y tenemos la información del otro, solamente uno de ellos. Tenemos el volumen en este caso. Por eso queremos determinar la concentración de esa solución de ácido. Entonces, lo primero que tenemos que escribir es la reacción de la titulación. En este caso, es nuestro ácido fuerte, más nuestro hidróxido, que es nuestro hidróxido de calcio, reacciona, por eso es una flecha hacia los productos, que se nos genera, bueno, el calcio, el catión con el anión del otro se forma entonces cloruro de calcio, más, ¿cierto? El hidroxilo con el protón forman agua. Ahí nos quedaría nuestra reacción de la titulación. Ahora tenemos que fijarnos de que esté equilibrado para poder hacer bien nuestros cálculos. ¿Está equilibrado? No está equilibrado. Hay que hacer algunos ajustes. Por ejemplo, a ver, tenemos el calcio, el mismo calcio, y se fijan en el cloruro. Aquí tenemos 1, aquí tenemos 2, por tanto aquí multiplicamos por 2. ¿Y cuántos hidrógenos nos quedan? Nos quedan 2 más 2 son 4. Aquí tenemos solamente 2, entonces multiplicamos por 2 aquí. Tenemos 4, 2 oxígenos y 2 oxígenos aquí. Ya, ahí tendría nuestra reacción de nuestra titulación que se encuentra equilibrada. Ya, la reacción entre quién y quién, entre el ácido y la base. Entonces, ¿qué es lo que primero que tenemos que escribir, ¿cierto? La relación estequiométrica entre el ácido y la base que estamos utilizando en nuestra titulación. Entonces, la relación está en moles, 2 de ácido clorhídrico por 1 de hidróxido de calcio. Escribamos eso. Entonces, los moles de ácido clorhídrico a los moles de nuestra base es igual a ¿qué cosa? 2 es a 1. Entonces, ahora podemos despejar. Los moles de ácido clorhídrico sería 2 veces los moles de nuestra base. Ok, tenemos entonces esta expresión. Y los moles, ¿cómo calculamos los moles? Entonces tenemos que recordar que la concentración molar, ¿cierto? Es los moles partido por el volumen. Por lo tanto, los moles, ¿cierto? Corresponden a la concentración por el volumen. Reemplazamos aquí. Entonces, la concentración del ácido por el volumen del ácido es igual a 2 veces la concentración de la base por el volumen de la base. Ok. Lo que queríamos determinar finalmente es la concentración de nuestro ácido, que es lo que no conocemos. ¿Sabemos el volumen del ácido? Sí. ¿Sabemos la concentración de la base? Sí. ¿Sabemos el volumen de la base? También. Entonces, despejamos y reemplazamos. Sería 2 veces la concentración de nuestra base por el volumen de nuestra base, dividido entonces por el volumen del ácido. ¿Qué tenemos entonces? La concentración de nuestro ácido clorhídrico. Empezamos a reemplazar. Concentración del hidróxido de sodio, del hidróxido, perdón, de calcio, 0,15 molar. ¿Cierto? Por el volumen, que sería 27,5 ml. Dividido por el volumen del ácido, 25 ml. Se nos van los ml, nos queda en concentración molar. Entonces queda la concentración molar de nuestro ácido clorhídrico es igual a, multiplicamos todo eso, nos queda 0,33 molar. Entonces, ¿qué sabemos? Que la concentración de nuestro ácido clorhídrico, ¿cierto? Es 0,33 molar. Ya es lo mismo. Pero más, esto es bonito, en realidad.
¿Ya? Entonces, lo importante es saber cuál es la estequiometría de nuestra reacción de titulación entre el ácido y la base, hacer nuestra relación, ¿cierto?, en moles, y empezamos a reemplazar los valores. Entonces, sería uno de cómo podemos utilizar la titulación, que es como uno de los objetivos principales que tiene la titulación, es determinar la concentración de una solución que no sabemos cuál es su concentración, pero utilizamos otra que sí la sabemos. Y a través de la reacción, ¿cierto?, lo determinamos. Eso respecto a las titulaciones, ¿cierto?, titulaciones ácido-base. Vimos ácidos fuertes y bases fuertes en estos dos ejemplos. Ahora, claro, volviendo un poco a lo que hemos visto antes, ¿cierto? También vamos a hacer una titulación entre un ácido, ¿cierto? Y una base. Pero en este caso tenemos una muestra de 100 ml de 0,1 molar del ácido nitroso, que son titulados con una solución de base. ¿Ya? Entonces, en este caso tenemos una base fuerte, pero este ácido es un ácido débil. Vamos a hacer el dibujo de nuestra titulación para tener todo esto más o menos claro, cómo está funcionando. Entonces tenemos, generalmente colocamos el ácido acá abajo, tenemos el ácido nitroso, entonces que tenemos que es un ácido débil, 100 ml, y lo vamos a titular con una solución de hidróxido de sodio, que es, bueno, es 0,1 molar, y si el ácido nitroso también era 0,1 molar. Bien. ¿Cuál es el propósito aquí? Que en realidad ya sabemos qué volumen y concentración tenemos de nuestro ácido débil y sabemos la concentración de nuestra base. ¿La consulta cuál es? En este caso, ¿qué pH hay en el punto de equivalencia? Entonces tenemos que saber cuál es el punto de equivalencia y vamos a determinar cuál es el pH allí. Bueno, entonces tenemos, lo primero que tenemos que escribir, como ya lo vimos, es la reacción de la titulación. Entonces tenemos nuestro ácido nitroso más nuestra base, NaOH. Y se genera entonces nuestra reacción, por eso se escribe una flecha hacia los productos. Entonces sodio con el anión. Entonces tenemos sodio, el nitrito de sodio más agua. Entonces ahora revisamos si es que está equilibrado. Revisamos rápidamente. Y si se encuentra equilibrado. Entonces, ¿qué sabemos? Que por un mol de ácido nitroso se forma un mol de base. Ahora, aquí vamos a hacer algo bien rápido, que dice, tenemos nuestro ácido nitroso, que son 100 ml, 0,1 molar. Y lo vamos a titular con nuestra base, que también tiene la misma concentración. Entonces, aquí uno lo puede visualizar rápidamente. Si tenemos un volumen y una concentración, y después vamos a titular que la relación estequiométrica es 1:1, y vamos a utilizar la misma concentración, el volumen que vamos a ocupar para llegar al punto de equivalencia, ¿cuánto será? ¿Cuánto creen ustedes? A ver si lo visualizan rápidamente. No lo visualizo. ¿No lo visualiza? ¿No? ¿Para nada? Creo que no. 100 No. ml. ¿Mm? 100 ml también. 100 ml. ¿Podrías explicarlo por qué? Porque son la misma concentración. Porque son de misma concentración, ¿cierto? Porque son como, al ser la misma concentración, ¿cierto? Que es 0,1 y va a ser 0,1 claro, la estequiometría es 1:1. Entonces, si yo tomo 100 ml de esta concentración,
y tenemos la misma concentración aquí, tendríamos que, para neutralizar, para llegar al punto de equivalencia, deberíamos utilizar siempre esos mismos 100 ml. 100 ml. Solamente porque están en la misma concentración y están en una relación 1:1. ¿Sí? ¿O no? Sí, ahora sí. Sí, bueno, también lo podemos calcular. Ya, pero no había dejado espacio para hacer ese cálculo. Pero yo creo que es importante dejarlo también escrito. Así que lo vamos a escribir. Por ejemplo, ya, para los que les cueste visualizarlo, ¿cierto? Hagamos lo que habíamos hecho recién. Tenemos la relación estequiométrica, moles, ¿cierto? Desde nuestro ácido a los moles de nuestra base. La relación sería 1:1. Entonces, ¿qué hacemos? Despejamos los moles de nuestro ácido, que tendría que ser igual a los moles de nuestra base. Esto se va a cumplir siempre, independiente si es un ácido o una base fuerte o débil. Ya se van a neutralizar. ¿Por qué? Porque al principio de la Teller van a empezar a reaccionar y se van a ir desplazando hacia los productos. Entonces no habría ningún problema con esto. Tenemos entonces los moles del ácido igual a los moles de nuestra base. Volvemos a recordar que la concentración, ¿cierto?, es moles por litro, por volumen, perdón, y despejamos los moles, que es la concentración por el volumen. Hacemos lo mismo. Entonces, los moles del ácido nitroso es la concentración de nuestro ácido por el volumen de nuestro ácido nitroso es igual a la concentración de nuestra base por el volumen de nuestra base. Ok, veamos. Recuerden que estamos en el punto de equivalencia, o sea, se cumple esto. Ya, ¿qué información nos faltaría? Calcular el volumen de nuestra base. El volumen de nuestra base. ¿Qué sabemos? Sabemos la concentración de nuestro ácido, volumen de nuestro ácido y la concentración de nuestra base. Entonces podríamos despejar sin ningún problema cuál sería nuestro volumen de base que se va a utilizar para llegar al punto de equivalencia. Entonces sería la concentración de nuestro ácido por el volumen de nuestro ácido dividido por la concentración de nuestra base. Reemplazamos entonces, ¿qué nos queda? Concentración de nuestro ácido sería 0,1 molar por el volumen, que serían 100 ml, dividido por la concentración de nuestra base, ¿cierto? Y nos quedaría entonces nuestro volumen de hidróxido de sodio. Se van las concentraciones, nos queda en volumen 0,101 y nos queda finalmente 100 ml. ¿Ya? Entonces sería en nuestro punto de equivalencia, el volumen de nuestra base sería de 100 ml. ¿Sí? Así se puede determinar también matemáticamente. Uno lo puede visualizar rápidamente, pero si cuesta, lo hacemos a través de la relación, ¿cierto?, estequiométrica utilizando la reacción de nuestra neutralización. ¿Sí? Sí. Ya, ok, estamos bien entonces con eso. Ahora, permítame un momento. Ya, tenía pensado mostrar otra cosa aquí. ¿Dejé de compartir? Sí, dejó de compartir. Ok, déjenme repetir esto y claro, que vamos a hacer ahora el cálculo que queríamos hacer ahora. Ya, ahora sí que sí. Vamos a continuar compartiendo. Ahora con esta. Ya, entonces teníamos. Ya volviendo a nuestro ejercicio, ya sabemos que entonces teníamos nuestra titulación, tendríamos nuestra base, que era 0,1 molar, y tendríamos nuestro ácido nitroso, que también es 0,1 molar, teníamos 100 ml. Entonces, para llegar al punto de equivalencia,
¿Qué determinamos? Que el volumen de nuestra base, ¿cierto? Tenía que ser 100 ml para llegar, ¿cierto?, al punto de equivalencia. Eso es lo que recién determinamos. ¿Sí? Llegamos ahí. Ahora, ¿qué pasa? Resulta que como tenemos un ácido, vamos a volver a escribir el ácido, más nuestra base. Vamos a generar nuestra NO2, nuestra sal y nuestra agua que se produjo por la reacción de neutralización, ¿cierto? Queremos determinar el pH en el punto de equivalencia. Esa es la pregunta. ¿Por qué interesante? Bueno, en el punto de equivalencia no nos va a quedar nada de ácido nitroso, no nos va a quedar nada de base, pero sí lo que nos queda en solución va a ser nuestra sal, que es el nitrito de sodio. Ahora, el nitrito proviene, ¿cierto?, de un ácido débil, por lo tanto el nitrito es una base conjugada, ¿cierto? Entonces, como es una base conjugada, vamos a tener un cambio de pH. Entonces, va a ser un pH igual a 7 cuando ocurría en un ácido y una base fuerte. Vamos a tener un cambio. Entonces, vamos a ver cuánto es, ¿cierto? Y vamos a determinar cómo se hace esto. Ya. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a escribir entonces nuestro equilibrio. Ahora vamos a hacer más evidente el hidróxido de sodio. Solamente en vez de escribir hidróxido de sodio, vamos a escribir como OH. Entonces tenemos nuestro ácido nitroso, solamente para dejar en evidencia que se nos forma nuestra sal, el nitrito. ¿Ya? Voy a no escribir nitrito de sodio para hacer más evidente que es el nitrito el que nos interesa en este caso. Ya. Entonces, ¿qué vamos a necesitar entonces para determinar qué pH nos queda? Vamos a tener que determinar en realidad cuánto nos queda, cuál es la concentración de nuestro nitrito en el punto de equivalencia. ¿Cuánto nos queda? ¿Cierto? Considerando que estamos en el punto de equivalencia, o sea, en el punto de equivalencia tenemos 100 ml de base y 100 ml de ácido, o sea, tenemos 200 ml. Tenemos que considerar esos volúmenes, el volumen final, y necesitamos saber, ¿cierto?, cuánto se formó de nuestra sal. Entonces, para hacer esa consideración, nosotros vamos a calcular, ¿cierto?, a través de la estequiometría, cuánto se nos formó de nuestro nitrito. Y para saber eso, vamos a trabajar para facilitar todo esto, vamos a trabajar en moles. Pero ya sabemos trabajar en moles. Entonces vamos a colocar con cuántos moles comenzamos nuestra titulación. Ya habíamos hecho el cálculo, pero vamos a hacerlo referente aquí nuevamente. Entonces, ¿cómo calculamos los moles de ácido nitroso? ¿Cómo lo calculamos? Calculamos entonces la concentración de nuestro ácido nitroso por el volumen. Acuérdense, tenemos nuestra concentración, vamos, para que vean que siempre vamos a estar utilizando esta expresión. Nuestros moles siempre va a ser la concentración molar por el volumen. Entonces, ¿cuántos moles de ácido nitroso comenzamos? Bueno, comenzamos con 0,1 molar, o sea, 0,1 mol por litro. Lo multiplicamos por el volumen. ¿Qué volumen? Eran 100 ml. 0,0, a ver, 0,1, perdón, 100 ml. Son 100 ml, son 0,1 litro. 0,1 litro. Se van los litros y nos queda en moles. Entonces 0,1 por 0,1 nos quedaría 0,01. A ver, ¿aparece eso? No, tengo aquí. 0,01, ¿cierto? De ácido nitroso. Ahí está. De base, ¿cuánto era? Era concentración. En la misma concentración, 0,1 mol por litro. Por el volumen, que eran 100 ml, o sea, 0,1 litro. ¿Cierto? Se nos van los litros y nos queda en moles. ¿Cuántos moles? 0,01 de base. 0,01 de ácido nitroso, 0,01 de base. Sí, pues son los mismos porque estamos en el punto de equivalencia. Estamos correctos. ¿Cuánto se nos... claro, nosotros teníamos inicial, teníamos solamente el ácido nitroso y tendríamos base. No teníamos nada ni de esto ni de esto por la estequiometría de la reacción. Ahora vamos a ver lo que pasa en el cambio
y los que nos quedamos finalmente. En el cambio, ¿qué pasa? Bueno, ¿quién va a reaccionar? Va a reaccionar todo lo que era van a empezar a reaccionar los dos. 0,01 de base, acuérdense que estamos agregando base, 0,01 moles, que sería lo que se gasten, 0,01 moles, ¿cierto?, de la base que se van a consumir y se van a ocupar, ¿cierto? Si son 0,01 que estamos agregando, se van a utilizar, van a reaccionar con 0,01 mol de ácido nitroso. ¿Y cuánto se va a formar de nitrito? Por la estequiometría, ¿cierto? Se va a formar la misma cantidad, 0,01. ¿Cuánto nos queda finalmente? 0,01 en inicio, se gastaron esos mismos, nos queda nada de ácido nitroso. De base, 0,01, se gastan los 0,01, no nos queda nada de base. Y de nuestra sal, de nuestro nitrito, nos queda 0,01. Entonces nos quedamos finalmente, determinamos, en realidad lo que estamos haciendo aquí es determinar la cantidad de nitrito, de moles de nitrito que nos quedaron después de haber hecho la reacción de neutralización. Ahora, queremos determinar el pH, ¿cierto? Entonces necesitamos saber la concentración. ¿Cómo terminamos la concentración? Bueno, tenemos que dividir los moles, acuérdense, la concentración son los moles partidos por el volumen. Los moles son 0,01 de nuestro nitrito. ¿Qué volumen? El volumen que nos quedó después de haber hecho la reacción de titulación. O sea, 100 ml de base más los 100 ml de nuestro ácido. O sea, el volumen final es 200 ml. Entonces, la concentración de nuestro nitrito sería 0,001 mol dividido por 0,02, ¿cierto?, litros, que son los 200 ml. ¿Cuánto nos queda? 0,05 molar de nuestro nitrito. ¿Por qué determinamos la concentración de nuestro nitrito? Después de terminar de hacer nuestra reacción de titulación, repasemos. Nuestra reacción de titulación es nuestro ácido nitroso con nuestra base. Se forma nuestra sal, que es el nitrito de sodio. Necesitamos saber, ¿cierto?, cuánto es lo de nuestro nitrito, porque el nitrito es la base conjugada del ácido nitroso. Por lo tanto, nos va a cambiar el pH. ¿Ya? Acuérdense, cuando son bases o ácidos conjugados, ¿cierto?, nos van a cambiar el pH de nuestra solución. No va a ser 7. Entonces, seguimos. ¿Qué sabemos? Sabemos entonces que la concentración de nuestro nitrito, una vez que se realizó la reacción de neutralización, es 0,05 molar. Ya. Entonces, tenemos nuestra concentración de nitrito, por lo tanto, ahora necesitamos saber cuál es el pH en ese punto. Entonces, recordamos, escribimos en nuestro equilibrio, entonces nuestro nitrito va a reaccionar con el agua para formar base. Ahí está, tenemos nuestro equilibrio. Nuestro nitrito va a reaccionar con el agua, acuérdense, el nitrito es la base conjugada del ácido nitroso, por lo tanto va a cambiar el pH. ¿Cierto? Va a reaccionar con el agua y en este caso se va a formar el ácido nitroso, pero libera OHs. Entonces va a ser un pH básico lo que vamos a obtener. Ahora, ¿cuánto va a ser? Ese es lo que no, es la consulta que tenemos que ver ahora. Y aquí entramos al equilibrio. Y cuando estamos en el equilibrio, ¿cierto? Necesitamos saber la concentración inicial, necesitamos saber cuál es el cambio y lo que obtenemos finalmente en el equilibrio. Eso cuando tenemos para calcular entonces cuánto es la concentración de OH que tenemos finalmente en el equilibrio. Inicialmente, ¿qué tenemos? La concentración de nuestro nitrito, que era 0,005 molar, ¿cierto? 0,05 molar. No tenemos nada de OH, porque eso es lo que tenemos inicialmente. Después tenemos el cambio. No hay nada de ácido nitroso, todavía no se forma. ¿Cuál es el cambio? Y aquí viene el valor X. Tenemos una cierta cantidad de X, ¿cierto?, que se va ¿cierto?, a utilizar para transformarse este anión en
en ácido nitroso y liberación de OH. Entonces tenemos una cierta cantidad de X que se va a consumir, se va a transformar en producto, entonces por eso es menos X. ¿Cuándo se transforma en producto? X y X. ¿Por qué X y X? Porque por uno de nitrito se forma uno de base y uno del ácido. La relación unos a unos a uno. Por eso una X y una X. Esto es menos porque se va transformando y esto se va generando. Y ahí tenemos, finalmente, hacemos nuestra suma entre estos dos valores del inicial y lo que cambió y obtenemos lo que tenemos en el equilibrio. Bueno, entonces, para nuestra sal en nitrito tenemos 0,05 menos X. En el otro caso tenemos 0 más X, o sea, nos queda X. De nuestro ácido que se forma, nos quedaría 0 más X, o sea, X. Esto es lo que tenemos finalmente en nuestro equilibrio. Esto es lo que tenemos finalmente en el equilibrio. ¿Y esto qué es? Esta es una constante de basicidad. ¿Y cómo se escribe la constante de basicidad? ¿Cierto? La concentración de los productos dividido por la concentración de los reactivos. Entonces lo vamos a escribir entonces, es la constante de basicidad. Lo escribimos entonces, constante de basicidad, concentración de nuestro hidroxilo, concentración de nuestro ácido protonado, ¿cierto? El nitrito protonado, nuestro ácido, dividido por la concentración de nuestro nitrito. No se coloca la concentración de agua porque el agua es un líquido y ya sabemos que los líquidos no se colocan en los valores de la constante de equilibrio. Llegamos ahí. ¿Qué hacemos? Entonces, colocamos los valores que tenemos en el equilibrio, ¿cierto? De nuestro OH, que sería X, de nuestro ácido, que sería X también, dividido por el reactivo, que sería 0,05 menos X. Lo colocamos. Nos queda X cuadrado partido por 0,05 menos X. De aquí viene lo que hemos aprendido cuando vimos el equilibrio, que cuando tenemos esta expresión, 0,05 menos X, podemos muchas veces hacer un desprecio de este valor X, ¿cierto? Y eso sería el valor de 2,2 por 10 a la menos 11, que es el valor de la constante de basicidad, que no lo puse aquí, entonces 2,2 por 10 a la menos 11 es muy pequeño, entonces muy poco desplazado hacia los productos. X va a ser muy chiquitito, entonces si es muy pequeño, restárselo a un valor 0,05 no va a afectar mucho, por lo tanto podemos hacer este desprecio de ese valor de X. En esa resta solamente. Entonces vamos a hacer ese 0,05, lo vamos a hacer aproximadamente 0,05. Entonces esto lo despreciamos y despejamos el valor de X de aquí. Si hacemos eso, despejamos el valor X, entonces aquí no lo coloqué, entonces vamos a colocar 2,2 por 10 a la menos 11 multiplicado por 0,05, ¿cierto? Que pasaría aquí y sacaríamos el valor, la raíz cuadrada de esto. Y aquí el X nos daría entonces un valor de aproximadamente de 1,05 por 10 a la menos 6. Entonces tenemos el valor entonces de nuestro valor de X, que correspondería a nuestra X, correspondería entonces a la concentración de OH. Eso es lo que tenemos ahí, sería nuestro valor de OH, por lo tanto, podemos calcular rápidamente el valor del pOH, que sería menos logaritmo de 1,05 por 10 a la menos 6, nos da 5,98, y podemos calcular entonces el pH haciendo la diferencia. Recuérdense que pOH más pH es igual a 14. Por lo tanto, podemos despejar el pH, que sería 14 menos pOH, nos queda un pH igual a 8,02. Un pH básico. Entonces tenemos nuestro pH básico, ¿cierto? Pensando de que tenemos nuestro nitrito, que sería la base conjugada. Y hacer una base conjugada, entonces vamos a tener un pH básico. ¿Eso es lo que obtuvimos? Sí, obtuvimos un pH de 8. Tenemos un pH básico entonces. Entonces, hay dos cosas importantes aquí en este tipo de ejercicio. Es, primero, lo que pasa en la neutralización. O sea, nuestro ácido y nuestra base se neutralizan, forman sal y agua.
Ahora, si vienen de un ácido y una base fuerte, esta sal que se produce no cambia el pH del agua, y el pH en el punto de equivalencia va a ser igual a 7. No va a haber cambio en el pH en el punto de equivalencia. Pero sí, como en este caso tenemos un ácido débil, entonces uno de los dos es débil, en este caso fue el ácido el que era débil, la base era fuerte, entonces nos genera una sal, pero esa sal va a cambiar el pH del agua, desde un pH neutro lo va a cambiar. ¿Por qué? Porque va a depender, ¿cierto?, de la sal que se esté formando, que puede ser una sal ácida o una sal básica, que eso va a depender, ¿cierto?, si proviene de un ácido o de una base débil. En este caso, como venía la sal proviene de un ácido que es débil, entonces la sal va a ser básica. Ya lo sabemos, porque el ácido es débil, por lo tanto la sal va a ser básica. Eso sí, siempre tienen que jugar con el conjugado. Como la sal es básica, el pH entonces va a ser mayor que 7 en el punto de equivalencia. ¿Ya? Entonces, por eso hicimos entonces el desarrollo de cómo calcular el pH cuando tenemos la sal, en este caso. Pero una vez que pasó, ¿cierto?, la titulación. ¿Ya? Ahí que tuvimos dos pasos importantes. Uno de que era la titulación, la neutralización, ¿cierto? Y después lo que nos quedó como sal de producto de nuestra reacción de neutralización es la que utilizamos entonces para determinar, ¿cierto?, el pH en el punto de equivalencia. Cuando estamos trabajando en el punto de equivalencia, donde se cumple la estequiometría de la reacción. Bueno, lo otro que nos quedaría como de terminar de ver, la parte de ácido-base, son los indicadores. Tenemos indicadores ácido-base. ¿Y qué pasa con los indicadores? Bueno, los indicadores también están en un equilibrio ácido-base también. Entonces, generalmente uno escribe el indicador como indicador con protonado. Entonces, el indicador protonado tiene un color y el indicador desprotonado tiene otro color. Y eso es lo que nos sirve, ¿cierto?, para poder utilizarlos como indicador. ¿Cuándo se ve el cambio de color? Cuando la diferencia de concentraciones entre el indicador protonado y desprotonar, ¿cierto?, es mayor o igual a 10. Ahí uno recién nota la diferencia de color. Ya uno lo observa en realidad, no es que esté determinando cuál es la concentración para que se pueda ver el cambio de color. Uno lo utiliza generalmente. ¿Sí? Entonces el color ahí, uno de los otros predomina sobre el otro. Entonces ahí se nota la diferencia, el cambio de color. Y de los indicadores, ¿cierto? Bueno, dependiendo de cuál es el que tenga más o menos, ¿cierto? Va a predominar el color de uno o del otro. Bueno, lo importante aquí es que tenemos varios indicadores posibles. Aquí tenemos nombrado algunos pocos. Y tenemos la diferencia de color, si está en ácido, medio ácido y en medio básico. Entonces tenemos, por ejemplo, el azul de timol es rojo en medio ácido, pero es amarillo si está en presencia de base. Y ese cambio de color, ¿cierto?, ocurre en un cierto rango, entre 1 y 3 en pH. Y así tenemos para varios, ciertos indicadores. Aquí, por ejemplo, el que utilizamos para los ácidos de base fuerte, utilizamos la fenolftaleína. Tenemos un color incoloro, ¿cierto?, en medio ácido, coloreado, ¿cierto?, en base. ¿Y dónde está el rango de cambio de pH? De 8 en adelante tenemos un color rosado. Es cierto que cuando tenemos un ácido de una base fuerte, tenemos el punto de equivalencia está en pH 7, pero el cambio es tan brusco entre un ácido y una base fuerte que ya pasase un poquitito, ya estamos en un pH sobre 8. Por eso lo utilizamos en las titulaciones ácido-base cuando son los dos fuertes. Bueno, ahí tenemos la fenolftaleína, ahí, ¿cierto?, para que más o menos vean cómo es la estructura. La estructura son anillos, ¿cierto?, protonados, desprotonados, ¿cierto? Lo que se produce al protonar y desprotonar, si desprotonamos, ¿cierto?, lo que se produce es que estos tres anillos empiezan a conjugarse entre ellos. Antes no. Antes no están planares, cada anillo por su lado, entonces no hay color. Pero si los desprotonamos, cada uno de esos anillos, ¿cierto?, se queda paralelo uno con el otro, formando un plano grande. Entonces hay resonancia en todos estos anillos y mientras más grande sea la resonancia, tenemos color. Ya tenemos, ¿cierto?, el cambio incoloro a coloreado. Si se fijan aquí, el salto es largo,
Pasamos de un pH, ¿cierto? De un pH como 6, que es incoloro. 5, 6 están por aquí, ¿cierto? Y pasamos a un pH un poquitito, pasamos un poquito de punto de equivalencia y ya estamos en un pH 12, o sea, estamos bien coloreados. ¿Cierto? Si sabemos que el punto de equivalencia es igual a 7, pero el cambio de color del indicador va de aquí hasta acá. Entonces lo que importa aquí es el cambio de color en estos extremos en nuestra curva de titulación. Ya por eso usamos la fenolftaleína cuando hacemos una titulación de un ácido y una base fuerte. Nos sirve. Porque un poquitito de base pasamos a un pH rápidamente 12 al tiro. Entonces ya está coloreado el indicador. Por eso utilizamos la fenolftaleína en estos ácidos de base fuerte. Bueno, ¿qué es lo importante? Es que, fijan, aquí la fenolftaleína cambia de color. Aquí, bajo de la curva, es incoloro. Por aquí está medio rosadito, pero ya cuando pasamos un poco es rosado completamente. O sea, para elegir un buen indicador, ¿cierto? El cambio de color del indicador tiene que ocurrir en este rango, en ese rango, en la línea vertical de la curva de titulación. O sea, si tenemos esta curva de titulación, aquí ocurre el cambio del color de la fenolftaleína, se puede utilizar como indicador. El rojo de metilo también se puede utilizar como indicador porque justo está en esta sección vertical. El azul de timol no nos sirve como indicador. ¿Por qué? Porque cambia de color, ni siquiera hemos llegado hasta este extremo, ni siquiera hemos pasado por el punto de equivalencia. Por lo tanto, el azul de timol no se puede utilizar como indicador para una titulación entre un ácido y una base fuerte, porque su cambio de color ocurre antes de llegar al punto de equivalencia. Entonces, no sirve. Entonces, una buena manera de elegir, ¿cierto?, un indicador es que el salto ocurra justo en la sección vertical de esta curva, ¿cierto?, de titulación. Si no, no sirve. ¿Cierto? Cambia de color antes o cambia después, mucho después del punto de equivalencia. Tenemos, ¿qué indicador se usaría para la titulación entre el ácido nitroso y el hidróxido de sodio? Como un ejemplo. Entonces tenemos un ácido débil titulado con una base fuerte. Entonces, en el punto de equivalencia, ¿qué pasará? Si tenemos un ácido débil, acuérdense, tenemos un ácido débil que se va a generar una sal que va a ser una base. Por lo tanto, tenemos que elegir un indicador que tenga un cambio de color en medio básico. Y de los ejemplos que tenemos aquí, entonces el punto de equivalencia va a ser mucho mayor que 7. Tenemos que elegir entonces un indicador en donde el cambio de color ocurra sobre un pH igual a mayor que 7. ¿Qué indicador nos sirve en este caso de esta tabla? Tenemos que elegir un indicador en donde el cambio de color del indicador ocurra a un pH mayor que 7. O sea, todos estos de aquí, ¿cierto? El mayor que 7, aquí también 6, no, tampoco nos sirve. Ninguno de estos nos sirve, solamente nos podría servir el rojo de cresol y la fenolftaleína. Así elegimos entonces, se usaría entonces rojo de crisol o fenolftaleína en este caso, eso de allí. Entonces, de alguna manera, uno podría determinar qué indicador podría utilizar dependiendo, ¿cierto?, cuál es el pH que tengamos en el punto de equivalencia. Y para saber cuál es el pH en el punto de equivalencia, tenemos que saber qué sal se está formando y eso nos pregunta, ¿esta sal va a ser ácida, va a ser básica o va a ser neutra? ¿Ya? Entonces, ahí con eso podemos determinar entonces qué indicador nos conviene para esa titulación. Bueno, eso es lo que tenemos que ver por hoy día, ¿cierto? Que tendría que ser con los ácidos y las bases. Vamos a detener aquí